Estimado profesor y compañeros de curso, me presento. Mi nombre es Vicente Ponce y con mis compañeros presentaremos el día de hoy un video sobre la fertilización del cultivo de la arveja. Mi nombre es Vicente Ponce y en este caso identificaré los equipos de fertilización y daré una pequeña descripción sobre ellos. Abonadoras. Una abonadora agrícola es una máquina distribuidora de fertilizantes y componentes orgánicos en general, que se usa en el campo para acelerar el proceso de crecimiento de las plantas. Remolque distribuidor de estiércol. Es un remolque de un eje con apoyo del tractor, ejemplo, simple o tándem, con la caja abierta, generalmente por la parte posterior, que dispone de unas cadenas con travesaños, un fondo móvil que desplaza el estiércol progresivamente hacia atrás. Carros guaneros. Son accionados por cadena de flujo hidráulico, la que puede ser regular fácilmente y así poder esparcir el producto necesario tanto por la cinta transportadora lateral o por la puerta trasera de la tolva de carga. Enmiendas orgánicas. Húmica. Son aquellos productos compuestos fundamentalmente por sustancias de origen vegetal, aunque pueden igualmente contener excrementos tanto sólidos como líquidos de procedencia animal. Compost vegetal. Realizada con materia prima vegetal. El proceso consiste en crear las condiciones necesarias de luz, temperatura y humedad para que la materia orgánica sea descompuesta por diversos microorganismos pequeños, invertebrados y oxidación biológica. Vermicultura. Consiste en una serie de operaciones relacionadas con la cría y producción de lombrices detritívoras, formadoras de humus, y el tratamiento por medio de ellas, mediante procesos de oxidación biológica, de residuos biológicos orgánicos para su reciclaje en forma de abono, denominado humus de lombriz. La lombricultura no debe confundirse con el lombricompostaje o vermicompostaje. Buenas tardes, mi nombre es Brian Rojas y les vengo a hablar sobre el tipo de suelo para el cultivo de arveja y su programa de fertilización. Suelo. El cultivo de arveja se desarrolla bien en los pisos térmicos fríos y medios con altura sobre el nivel del mar entre 1800 y 2800 metros. Temperatura promedio entre 13 grados Celsius y 18 grados Celsius. Para el adecuado establecimiento del cultivo se recomiendan terrenos con buen drenaje para evitar encharcamientos donde solo se desarrollan plantas raquíticas con amarillamiento prematuro y poca capacidad de carga. El requerimiento hídrico es de 250 a 380 milímetros de agua con mayor demanda de las etapas de crecimiento y floración. Se requieren preferiblemente suelos sueltos, profundos y con buen contenido de materia orgánica y pH entre 5.5 y 6.8. Programa de fertilización. Las leguminosas, como arveja, necesitan asociarse con microorganismos del suelo llamados rizobios. Es necesario inocular en terrenos donde se siembra arveja por primera vez. La inoculación es simple. Se mezcla la semilla con el inoculante y un adherente que viene en la misma caja, agregando un poco de agua, y después se deja secar. Esto se hace el mismo día que se necesita sembrar. Cuando se necesita inocular, es preferible no desinfectar la semilla, para lo cual hay que asegurarse de sembrar semilla sana. La arveja necesita de fertilización fosfatada. Para conocer la dosis requerida, lo ideal es tener un análisis de suelo. Generalmente se necesitan al menos 120 kg por hectárea de superfosfato triple, donde el fosfato debe aplicarse en el surco de siembra. Si la distancia entre surcos es de 30 centímetros, 1 kg de fertilizante por cada 100 metros de melga equivale a un poco más de 160 kg por hectárea. Pero si un surco cada 3 se deja como reguero, equivale a un poco más de 110 kg por hectárea. Ocasionalmente se necesita aplicar potasio, se sabe por el análisis de suelo. Generalmente se requiere de 80 a 160 kg por hectárea de muriato. Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Cristóbal Garrido y vengo a presentar los micronutrientes y los macronutrientes, así como las enmiendas orgánicas y su aporte a la tierra. Hola, soy Cristóbal Garrido y voy a presentar e identificar la forma de los macronutrientes. Los macronutrientes son aquellos elementos que se necesitan en grandes cantidades. Existen los macronutrientes primarios como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y los macronutrientes secundarios como el azufre, el calcio y el magnesio.
empezando por los macronutrientes principales, el nitrógeno, que se suministra frecuentemente a las plantas ya que lo requiere en grandes cantidades para mantener su follaje y mantener las hojas verdes. El fósforo procede únicamente de la descomposición de la roca madre. Destaca que el contenido medio de fósforo en la corteza terrestre es de un 0,05%. La cantidad de fósforo total del suelo, expresada como P205, en raras ocasiones sobrepasa el valor del 0,50% y puede clasificarse como inorgánico y orgánico. El potasio. Se considera fuentes originales del potasio los feldespastos potásicos, la moscovita y la biotita. Se halla en la mayoría de los suelos en grandes cantidades. Su contenido como K20 oscila entre un 0,20 y un 3,30% y depende de la textura. El calcio. El calcio ha mostrado su papel fundamental en la estructura del suelo, también en la mecánica y química de los complejos absorbentes. Su influencia sobre la capacidad de asimilación de otros elementos esenciales para la planta. En los suelos no calizos oscila entre el 0,10 y el 0,20%. En los calizos puede alcanzar hasta un 25%. Las concentraciones más bajas de calcio se dan en los suelos muy lavados, con capacidades de intercambio catiónico bajas, como sucede en algunos suelos tropicales. Los micronutrientes. Los micronutrientes son elementos que se requieren en baja cantidad en el cultivo. Cada micronutriente esencial contribuye a una función diferente y no necesariamente con el mismo impacto en cada cultivo. Entre ellos está el boro, que contribuye a la integridad estructural y funcional de las membranas celulares. Es importante en los puntos de rápido crecimiento y estructuras reproductivas. El cloro es clave en la regulación estomática, necesaria en la liberación de humedad en periodos de estrés hídrico. Interviene en la ruptura química del agua en presencia de la luz y activa varios sistemas enzimáticos. El cobre activa las enzimas y cataliza reacciones en varios procesos de crecimiento de cultivo. La presencia de cobre se asocia a la producción de vitamina A y contribuye a asegurar el éxito de síntesis de proteínas. El fierro es esencial para el crecimiento de cultivo y para la producción de alimentos, como catalizador de la formación de clorofila, ya que forma parte de muchas enzimas responsables de la transferencia de energía, reducción y fijación de nitrógeno y formación de lignina. El magnesio activa varias reacciones metabólicas importantes y desempeña una función directa en la fotosíntesis. Está el molibdeno, que es requerido para la síntesis y actividad de la enzima nitrato reductasa y vital para el proceso de fijación simbólica del nitrógeno por las bacterias Rhizobio en las raíces de leguminosas. El níquel es importante en el metabolismo del nitrógeno en los cultivos, ya que forma parte de la enzima urácea, fundamental para la conversión de urea en amonio en el tejido vegetal. El zinc es fundamental para obtener un alto rendimiento de cultivos, ya que se requiere. A continuación vamos a describir las diferentes aportaciones de las enmiendas orgánicas, como las húmicas, que aportan directamente al suelo los compuestos húmicos. Pueden proceder de la transformación de restos vegetales o animales y materia orgánica de tipo sedimentario, como las turbas, lignitos y leonarditas, ligados al proceso de formación de carbón, importante en la disponibilidad de micronutrientes, puesto que forman complejo con los metales como el hierro, manganeso, zinc y cobre, contribuyendo además a mejorar la absorción por las plantas del fósforo, nitrógeno, potasio, calcio y magnesio. El compost vegetal. Se entiende por compost al resultado de un proceso controlado de descomposición microbiana aeróbica de residuos orgánicos biodegradables. Se distinguen dos fases diferenciadas. Se caracteriza por la intensidad de la actividad microbiana. Una primera fase de actividad intensa, el compostaje, y otra que es la actividad microbiana. Se ralentiza como consecuencia de agotamiento de residuos biodegradables, como la maduración o estabilización.
Los factores que inciden en el proceso son esencialmente la naturaleza de los residuos biodegradables y de los microorganismos, el tamaño de las partículas, la temperatura y el pH. Su interés es el contenido de materia orgánica que con carácter general oscila entre un 35 y 45%. Es importante señalar el grado de madurez. Un compost inmaduro con una relación superior a 25 o 30 puede reducir efectos depresivos en las plantas al disminuir el nivel de concentración de oxígeno en la zona radicular y bloquear el nitrógeno. El vermicompost, conocido como humus de lombriz, es un producto obtenido a través del vermicompostaje, el cual consiste en un proceso de biooxidación y estabilización de la materia orgánica mediante el empleo de lombrices de tierra y microorganismos. Presenta un color oscuro con un olor agradable y es suave al tacto debido a su gran bioestabilidad, evita su fermentación o pudrición y además ayuda a mejorar las condiciones físicas y químicas y biológicas de los suelos. A continuación, les explicaré cuáles son los fertilizantes que ocuparemos y qué cantidades ocuparemos para este cultivo. Nuestro suelo es de aproximadamente 2.100.000 kilogramos, lo que el requerimiento para este cultivo de nitrógeno serían 40 kilos, de fósforo serían 32 kilos y de potasio serían 169 kilos. Lo que ocuparemos será urea para el nitrógeno. Con esto debemos tener en cuenta que ocuparemos 115 kilogramos de urea. En fósforo ocuparemos sulfato de fósforo, que serían 93 kilos de sulfato de fósforo. Y en el potasio utilizaremos sulfato de potasio y para esto necesitamos 450 kilos de sulfato de potasio.